Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el segundo laboratorio de calor y ondas en la Universidad de Magdalena. Tema: termodinámica. Mi grupo está conformado por José Londoño Páez, Daniel Simaca Pérez, Daniel Puerta Sánchez, Richard Barrios Lineros y quien les habla, Natalia Bariño. En este laboratorio veremos 3 experimentos realizados sobre 3 principios diferentes de la termodinámica. Primero, coeficiente de expansión de térmica. Segundo, calor específico de una sustancia. Y tercero, relación presión-volumen en un gas ideal. Los resultados: veremos valores experimentales obtenidos y verificación de principios termodinámicos. Para la introducción, es importante comprender la interacción entre la energía y la materia en la termodinámica, ya que es esencial para aplicaciones en ingenierías y ciencias naturales. La termodinámica estudia los efectos de la temperatura y la presión sobre materiales y gases, proporcionando herramientas para analizar y predecir el comportamiento de sistemas físicos. También es importante conocer algunos conceptos claves o palabras específicas. Como primer caso, tenemos dilatación térmica. Explica cómo cambian las dimensiones de un material con la temperatura, crucial para predecir la expansión de materiales en ingeniería. Por otro lado, tenemos lo que es el calor específico. Este determina la energía necesaria para elevar la temperatura en un material, esencial en sistemas de intercambio de calor y eficiencia energética. Y por último, tenemos la ley de los gases ideales, que describe la relación entre la presión y volumen en gases ideales, fundamental para el diseño de motores y sistemas de compresión. Ahora, como último, tenemos lo que es aplicaciones prácticas en la vida real. En este informe se presenta un conjunto de experimentos para analizar estos fenómenos, permitiendo poner en práctica los conceptos mencionados y validar los modelos teóricos estudiados en clase. La termodinámica tiene numerosas aplicaciones prácticas que impactan en nuestra vida cotidiana. Esto como desde el diseño de motores más eficientes y el sistema de energía renovable, hasta la comprensión de fenómenos naturales y el desarrollo de tratamientos térmicos en medicina. A continuación los dejo con mi compañero Daniel. Vale, en objetivos tenemos determinar el coeficiente de dilatación de un material, determinar el calor específico de un material y determinar el trabajo realizado en un proceso de expansión-compresión de un gas ideal. Siguiente diapositiva. Bueno, en el marco teórico tenemos que en esta práctica se estudiarán conceptos claves de termodinámica, como la dilatación térmica lineal, el calor específico y los gases ideales. La dilatación térmica lineal describe cómo la longitud de un material al variar su temperatura se expresa mediante la fórmula delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. El calor específico es la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia y se calcula con la fórmula que es Q es igual a M por C por delta T. Además, se aborda la conservación de la energía en sistemas térmicos y cómo se puede determinar el calor específico de un material mediante el intercambio de calor entre dos subsistemas a diferentes temperaturas. Finalmente, se introduce la ecuación de los gases ideales P por V es igual a N por R por T, que describe el comportamiento de los gases a través de variables como temperatura, volumen y presión. Bueno, ahora en el experimento 1 nos dice que haremos medir la elongación de una barra metálica con un gradiente de temperatura. Siguiente diapositiva. Bueno, lo que hacemos es analizar cómo cambia de longitud un material en función del gradiente de temperatura. Primero registramos cómo varía la longitud del material conforme aumenta la temperatura y estos datos los organizamos en la tabla que vemos aquí en el lado izquierdo. Luego generamos una gráfica que muestra el comportamiento de la longitud respecto a la temperatura, lo que permite visualizar y analizar la tendencia. Calculamos el coeficiente de expansión lineal utilizando la pendiente de la línea ajustada a los datos experimentales. Este coeficiente indica la variación de la longitud del material por cada grado de temperatura. Luego se compara con el valor de alfa, obteniendo valores de referencia para diferentes materiales, y se determina que el coeficiente calculado es cercano al del acero. Esto, tomado de las diapositivas vistas en clase,
llegamos a esa conclusión de que material es acero. Entonces, calculamos la densidad del material utilizando lo que es la masa, la longitud y el diámetro. Y este cálculo adicional ayuda a verificar la identificación del material. Por último, determinamos la diferencia porcentual entre el coeficiente experimental de expansión lineal y el teórico del acero. Y obtenemos un error del 6.03%, lo que apoya la hipótesis de que efectivamente el material es acero. Bueno, para este segundo experimento estará dividido en dos partes y básicamente pues será la determinación del calor específico mediante la combinación de agua a distintas temperaturas. La primera parte de este experimento, en donde tenemos dos sistemas, uno de agua fría y otro de agua caliente, pues obtuvimos los siguientes datos, los cuales fueron el del agua fría, el del agua caliente, y lo que realizamos fue unir los dos sistemas en uno solo. Y teníamos que hallar la temperatura de estabilización. Técnicamente lo que hicimos fue coger las fórmulas dadas en clase, reemplazamos los valores de los datos obtenidos durante esta parte del experimento, reemplazamos y así hallamos la temperatura de estabilización teórica, y la cual nos dio 45,86 grados Celsius. Esta la comparamos con la que obtuvimos experimentalmente allá en el laboratorio, la cual fue de 44 grados, y comprobamos que son valores muy cercanos, por ende se comprobó lo que hicimos. Para esta segunda parte se trabajó con un sistema de agua a temperatura ambiente y un material el cual teníamos que calentar y sumergir en el agua. Aquí se tenía que hallar el calor específico del material para poder determinar de qué estaba hecho este. Con los datos obtenidos durante este experimento, los cuales fueron la masa del material, la temperatura a la cual lo calentamos, el recipiente del agua y la temperatura de estabilización, usamos la fórmula dada en clase para hallar el calor específico del material. Convertimos los datos a unos más manejables, como pasar los gramos a kilogramos y los grados Celsius a Kelvin, y reemplazamos en la fórmula que tenemos de calor específico. Y nos dio un total de 963,894, lo cual, según lo dado en clase, es cercano al calor específico del aluminio, el cual es de 911. Por ende, comprobamos que el material que estábamos utilizando durante este experimento es el aluminio. Bueno, en la descripción del experimento número 3 analizamos la variación de la presión en función del volumen y un gas ideal. Bueno, como podemos ver, en este gráfico de volumen versus presión absoluta se observa cómo la presión y el volumen de un gas está inversamente relacionado. Nosotros aplicamos la segunda ley de Boole para gases ideales. Esto significa que al reducir el volumen del gas, la presión aumenta, y al aumentar el volumen, la presión disminuye. En términos simples, cuando comprimimos el gas en un espacio más pequeño, las moléculas chocan más, aumentando la presión, y por el contrario, si el gas ocupa un mayor espacio, las moléculas tienen más espacio y la presión disminuye. En la conclusión se determinaron parámetros fundamentales en el laboratorio relacionando las dilataciones térmicas, el calor específico y el comportamiento de los gases ideales. Al obtener el coeficiente de dilatación ideal de una varilla, se confirmó que el material era acero, con una diferencia potencial del 6% respecto al valor teórico. En cuanto al calor específico, se calcularon valores que nos ayudaron a entender cómo relacionan distintas sustancias ante cambios de temperatura, verificando que el material es la segunda parte del experimento, que es el aluminio. Además, el análisis del proceso de compresión de un gas ideal permitió una comprensión práctica de la ecuación de estos gases ideales. La experiencia adquirida en el laboratorio no solo validó conceptos teóricos vistos en clase, sino también mostró la importancia de la termodinámica en aplicaciones de ingeniería, destacando la precisión y la aplicabilidad de estos conceptos en la relación de soluciones de problemas reales.
Por último, acá está la bibliografía que utilizamos para la realización de este taller. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día.